Muy bien, amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Tenemos un programa especial. Del otro lado de la línea, allá en su casa, está Ruperto Long. ¿Cómo andas, Ruperto? ¿Andás bien, Rup? Muy bien, Pablo, un gusto de estar contigo y además en este programa tan bueno y tan prestigioso. Ruperto Long, la idea de conversar contigo es para hablar de tu última novela, una novela histórica, podría decirse. Éramos tres niños perdidos en la niebla. Esto está editado por Ediciones Aguilar. Pero antes de empezar a conversar con Ruperto, me gustaría contarles, bueno, ustedes ya lo conocen como una figura pública, ¿no? Una figura, sobre todo director del LATU, senador de la República, en fin. Pero como escritor comenzó, digamos, allá en realidad comenzó, atención, yo lo conocí en No dejaré memorias, el enigma del Conde de Lautréamont, en el 2012, pero antes habías escrito Hablando Claro en el 2009 y Che Bandoneón en el 2002. Después de la biografía de Lautréamont, como que, bueno, apareció la biografía de Horacio Ferrer, Piantao, balada para Horacio Ferrer. Y después comenzó la ficción, lo que podemos llamar la ficción, que también conversamos, La niña que miraba los trenes partir, del 2016, La mujer que volvió del abismo, 2018, y Éramos tres niños perdidos en la niebla. Con respecto a La niña que miraba los trenes partir, fue una novela que tuvo mucha suerte, mucho éxito, mucha fortuna, fue traducida, ¿no, Ruperto? Sí, efectivamente, salió publicada en todos los países de habla hispana, que son unos cuantos, y luego de ello también fue traducida al italiano, que es donde tuvo mucho suceso, la verdad, al rumano, al hebreo, en fin, hay algunas otras traducciones en curso, o sea que anda por unos cuantos países del mundo, a esta altura yo diría unos 25 más o menos, y bueno, en todos ellos he estado, en algunos de ellos más de una vez, con una recepción de la gente que es muy emocionante, que solo logra la literatura o la cultura, yo diría, porque cuando uno se baja en un lugar, no sé, San Pedro Sula, en Honduras, ¿no? Donde por supuesto no conoce absolutamente a nadie, y enseguida aparece gente que te saluda, te abraza, te dice, qué lindo, yo leí esto y me sentí... Bueno, genera un vínculo, una conexión extraordinaria, o sea, por eso, para mí, más allá del llamémosle, del éxito, digamos, y que los libros circulen y todo eso, hay todo un tema humano muy enriquecedor, digo, es como lograr comunicarnos, gente de diversas latitudes, historias y culturas, en una misma frecuencia, ¿no? Y eso me parece maravilloso, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de comunicar una emoción, ¿no? Una emoción que de alguna forma resuena en esos lectores tan lejanos, tan disímiles, si se quiere. En realidad, en el fondo, el corazón humano ya sabemos que es el mismo en todos, ¿no? Pero bueno, puede sorprender. Y en el caso de este libro que estamos diciendo que tuvo tanto éxito, digamos, no le tengamos miedo a esa palabra, porque realmente sigue desplegándose La niña que miraba los trenes partir, tiene que ver con también una novela de trasfondo histórico. Sí, es una novela de trasfondo histórico, con todo el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial, que fue un hecho de por sí muy impactante, pero además con el Holocausto, que sí fue un hecho prácticamente de características casi únicas, o que se ha dado muy pocas veces ese tipo de suceso a lo largo de la historia. Y realmente basado en eso uno logra transmitir, y yo tomo una palabra que tú recién mencionabas, emociones. Yo creo mucho en eso, yo creo que nos comunicamos, es decir, mi objetivo cuando escribo y relato estas historias es comunicar, ¿no? Es decir, transmitir, sobre todo transmitir y comunicar emociones, no es algo que uno diga, no, yo quiero trasladar tal o cual idea, no, es que la persona, digamos, el éxito es lograr que, primero uno, ponerse lo más parecido posible a ponerse en los zapatos de lo que vivió la gente. Y segundo, tratar sobre todo de que el lector cuando lo lee haga ese mismo viaje, ¿no? Y se vuelva a poner los zapatos y viva eso y diga, la fresca esto, cómo pasó y cómo sucedió. Yo creo que por ahí va el
el hilo. Entonces son novelas históricas, pero sí con mucha emoción, por lo menos de mi parte, y con mucho afán de comunicar este tipo de cosas, sensaciones, sentimientos, hechos. Y bueno, cada uno luego, por supuesto, saca sus conclusiones, porque son hechos frente a los cuales nadie puede permanecer indiferente. Sí, estamos hablando también, que la emoción aflora porque estos hechos en ese trasfondo de la Segunda Guerra Mundial son brutalmente intensos, ¿no? Cuando hablamos del Holocausto estamos hablando de uno de los crímenes que fue más allá incluso de la palabra crimen, ¿no? Porque marcó todo el siglo XX. Si se quiere, es famosa la reflexión de Adorno, que dijo: después de Auschwitz no es posible la poesía, por ejemplo, ¿no? Es cierto. Realmente la magnitud de los crímenes que es realmente difícil de imaginar. Y aparte que no hay que circunscribirlo a ningún país en particular. Se inicia en un país, por supuesto, eso es bien claro, todo el mundo lo sabe. Pero gente con esa forma de pensar la hubo no solo en el país donde se origina, Alemania, sino luego en muchos otros países. Y también, a la inversa, hubo gente heroica en la propia Alemania, y hubo gente heroica y que se opuso y que tendió la mano y que ayudó, aún a riesgo de su vida, en muchos otros países. Entonces, esto es más un tema de condición humana, ¿no? Es decir, cómo nos paramos cuando tenemos que enfrentar una circunstancia fuera de lo común. Estamos dispuestos a salir un poquito de nuestro círculo de tranquilidad, de confort, para tenderle la mano a otro. ¿Estamos dispuestos? O mejor agachamos la cabeza y nos quedamos quietitos a ver si zafamos, ¿no? Es decir, aquello que también se ha dicho, ¿no? Lo peor, lo opuesto de la bondad no es la maldad, sino la indiferencia, ¿no? El hecho de decir, bueno, no me importa, o no es que no me importe, pero si hago que no me importa, seguramente pueda zafar mejor de esto, ¿no? Ese tipo, son cuestiones humanas muy básicas, ¿no? Y creo que son esas las que se pusieron en juego durante todo ese periodo, ¿no? Y que no sabemos si en algún momento no nos toca a nosotros. Todos vivimos también acá una dictadura. Bueno, no se puede comparar la magnitud y la brutalidad, pero también y a veces en el día a día también hay circunstancias que a uno lo ponen en esa disyuntiva. Bueno, me preocupo, me ocupo del otro, del semejante, o es un problema de eso. Aún en las cosas más chicas y cotidianas, ¿no, verdad? Sí, bueno, eso es, volvemos de nuevo al corazón humano, ¿no? Ocurre en todas las épocas y ha ocurrido por algo. Shakespeare, uno lee una tragedia de Shakespeare y nos está hablando a lo que nos está ocurriendo ahora, digamos, ¿no? Más allá del entorno y del contexto histórico. Pero de todas formas, yo te diría, que quizás a veces tienen una actualidad estas cosas que contás vos, que de la Segunda Guerra Mundial, tremenda y que uno se puede sorprender, digamos. Por lo menos yo me sorprendí. Te voy a decir como lector. Vamos a ver, porque viste que uno va leyendo y uno no hay dos lectores iguales, eso ya sabemos, esa es una de las magias brillantes de la literatura, es que no hay dos lectores. Si hubiera dos personas que hubieran leído los mismos libros durante toda su vida, y en el mismo orden, aún así cambia la circunstancia de cómo fue leído, digamos. Entonces todos esos libros confluyen cuando uno va a leer otro libro. Pero aparte yo creo que, insisto, que confluye la circunstancia. A mí, en mi circunstancia muy especial, te cuento, se los cuento a los amigos de La Máquina de Pensar también, que yo iba leyendo Éramos tres niños perdidos en la niebla, y hay una parte donde se habla de la noche de los cristales rotos, algo que es mundialmente famoso, ¿no? Sí. Año 1938, cuando los alemanes rompen y queman y asaltan comercios de los judíos. Y lo que ocurrió mientras iba leyendo esto, bueno, por ejemplo, jamás pensé, salvo por tu libro, gracias a tu libro, de que la noche de los cristales rotos es una forma poética de decirle, y eso también fue una forma nazi de poner, porque podría haber sido la noche del asalto a los comercios judíos, o la noche de el desafuero, ¿no? contra todos los judíos. Y lo que me pasó, y es muy concreto lo que te voy a decir, es que ocurrió el asalto al Capitolio, ¿no?
y sí, pude ver sí. un discurso muy breve de Arnold Schwarzenegger, el gobernador de California, el gran famoso actor Sí, Schwarzenegger, sí, 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 austríaco él, donde sí. en 7 minutos, no sé si lo escuchaste, me dejó helado. Él dice: yo nací en Austria, mi padre era grande cuando ocurrió la noche de los cristales rotos, y eso ocurrió porque la gente miró para otro lado. Y dice Ah, Schwarzenegger, y después de la Segunda Guerra Mundial, él recién había nacido, o en fin, el padre se emborrachaba y bueno, que golpeaba a la madre o los maltrataba, y lo que ocurría era que en el edificio donde vivía él, eso ocurría en todos lados. Y decía, porque era gente que se quedó mal después de la Segunda Guerra Mundial porque sabían que ellos habían permitido, tolerado, de alguna forma, todo lo que ocurrió. Y sí. entonces se sentían mal consigo mismo. Entonces yo ahora lo comprendo a mi padre, tenía esa inquietud. Entonces cuenta todo eso en 7 minutos para decir, atención, lo que ha ocurrido en el Capitolio hay que frenarlo ya. Las instituciones deben prevalecer. Seguro, seguro, seguro. Es muy atinada y muy oportuno tu comentario realmente, porque es verdad, de una forma como ecos, como reflejos, esos hechos vuelven a aparecer y el dejarlos pasar, y me parece formidable lo de Schwarzenegger, hasta por su origen y por lo que él lo vivió en carne propia o a través de su padre directamente. Es verdad, esa noche fue una noche decisiva porque pasaron dos cosas en realidad. Contra lo que pensaban, el libro procura reflejarlo, contra lo que pensaban algunos jerarcas nazis, que estaban divididos. Estaban los que creían que una acción violenta de ese tipo era lo necesario y que esto y que el otro, y estaban los que creían, no, esto nos va a echar el pueblo en contra, nos va a echar el pueblo alemán en contra. Entonces lo que sucede es que eso pasa y si bien mucha gente estaba horrorizada, en lo público nadie lo manifestó, o muy pocos lo manifestaron, ¿no, verdad? Entonces es como que hubo una luz verde para seguir adelante. Claro. Y lo otro fue la reacción del mundo, del resto del mundo, donde por supuesto hubo muchas voces de horror y de espanto, ¿no, verdad? Recuerdo que en esa época todavía no estaba instalada, todavía no había iniciado la guerra, de modo que había cronistas de todo el mundo, y uno puede leer las crónicas de los diarios de distintos países, y países contrarios, por supuesto, eran todas muy terribles, pero no hubo ninguna reacción tampoco, es decir, no hubo ninguna reacción. El mundo de alguna forma, no voy a decir toleró, porque sería demasiado, pero dijo, bueno, es esto o la guerra ya se venía, pero mucha gente decía, bueno, vamos a evitarla, vamos a tratar, ponía paños tibios y bueno, y así fueron las cosas. Y entonces hubo una luz verde generalizada, y esa noche, que como bien dices tú, los nazis muchas veces usaban esas expresiones poéticas, aunque parezca mentira, para hechos trágicos, ¿no? Después todo el tema de las persecuciones y las deportaciones le llaman el operativo Noche y Niebla, por ejemplo, y así podríamos buscar muchos nombres por el estilo, ¿no? Pero sí, fue una noche que fue un quiebre, que está relatada así con bastante detalle en el libro, desde la óptica de ciertos personajes, ¿no? Es un libro de historia, esto es una novela, o sea, es lo que le va pasando a algunas personas, a algunos niños en particular, de los cuales uno puede recoger y conseguir testimonios increíbles, porque con esa inocencia que tiene el niño muy muy singular, bueno, a veces es el más veraz de los cronistas, ¿no, verdad? Claro, bueno, digamos, éramos 3 niños perdidos en la niebla, son estos niños que serían el hilo conductor para atravesar, digamos, todo este periodo terrible. Con respecto a la noche de los cristales rotos, quiero decir 2 cosas. Una, que bueno, obviamente yo no sabía que había esa crisis interna entre los nazis, ¿no? O sea, si lo hacemos propagandísticamente, ¿funcionará o nos pondrá el pueblo en contra? Y después,
lo hicieron finalmente, no se pensaba que iba a ser tan grave, digamos, ahí están la idea de los mastines, de los perros cuando se van más allá de los dueños, y entonces ocurre que las compañías de seguros, las aseguradoras, protestan. Hay un movimiento como capitalista en el sentido de protestar, no por lo que había ocurrido, sino porque ellos tenían que pagar, venían a cobrar el seguro. Exacto, exactamente. O sea, y no había dinero para pagar eso. Tantos. Morían todas, entraba en crisis el sistema, ¿no? Es increíble un efecto que uno... y eso fue muy, muy dominante en los días inmediatos posteriores, porque no se sabía cómo manejar un suceso en el cual hubo 1.200 sinagogas quemadas, miles y miles y miles de comercios, unos cuantas personas muertas, en fin, las demandas por todo eso eran tremendas. Entonces, más allá de cualquier tema humano, se instaló un tema económico que nadie sabía cómo resolverlo. O sea, después que se soltó el mastín, como bien dices tú, bueno, nadie sabía cómo agarrarlo de nuevo. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí aparece también la idea de que esto se iba formando, y eso aparece muy bien en la novela, se iba formando obviamente con ensayo y error, y como decís muy bien vos, los países a nivel internacional, ¿qué es lo que ocurre cuando hay miedo, no? Cada uno piensa en sí mismo y nadie quiere arriesgar, o mira al otro a ver si el otro se anima y nadie se anima, y con eso lo que estamos dando es luz verde a nuevos avances, ¿no? En ese sentido, los nazis fueron siempre muy muy claros. Hermann, estoy pensando ahora nada más, Stefan Zweig dice en un momento que jamás pensaban, algo que no ocurría para ellos, no era imposible pensar, era que en las universidades los jóvenes se convirtieran al nazismo, ¿no? Y avanzaran así. Eso fue algo que sorprendió a toda la intelectualidad, por ejemplo. También. Sí, por supuesto. Hubo muchas figuras importantes y atrás de ellos muchos jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Sí, ese es otro prejuicio que yo trato ahí a veces con pequeños toques de ayudar a romperlo. Cuando uno habla de Ollendorf, bueno, era graduado de 2 universidades, de una en Derecho y en la otra de economista, y era una figura intelectual importante, como varios de los que desfilan ahí en el libro. Y bueno, sin embargo, fue a dirigir uno de estos Einsatzgruppen que ejecutaban gente en fosas y eso, y él era el director de uno de los más importantes, el del sur de Polonia y Ucrania. Entonces dice, pero ¿cómo? Nos hemos vuelto todos locos, pero no estamos hablando de personas que estaban marginadas y que entonces esto lo tomaron como una sed de venganza. No, gente que eran relevantes, figuras importantes dentro de la sociedad de la época, y que sin embargo pasaban a pensar de esta forma. O sea, es interesante ver cómo el odio, los prejuicios pueden llegar a esos niveles, y bueno, como cada uno los va traduciendo en ese tipo de cosas. Otros no, por supuesto, otros todo lo contrario, ¿no? O sea, siempre está la parte buena, que yo la procuro mucho rescatarla, ¿no? Hubo muchas personas de diversos niveles que siempre estuvieron ahí ayudando y tratando de apoyar a los perseguidos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Ruperto Long en torno a esta novela de trasfondo histórico que se llama Éramos 3 niños perdidos en la niebla y que está publicada por Ediciones Aguilar. Amigos, ¿cómo están? Seguimos en La Máquina de Pensar, seguimos con Ruperto Long. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre lo que fue esa contradicción, ese enigma, que todavía es difícil de resolver, de cómo gente de la más alta cultura de Alemania, que quizás era el país culminante en lo que era el pensamiento filosófico en Europa, en Occidente, en poco tiempo o en un par de décadas se vuelca a al nazismo y a lo que era esa bestialidad, pero atención, era una bestialidad donde se aplicó la más pura racionalidad y lógica. Se convirtieron los campos de concentración, el Holocausto, en una industria. Se le aplicó criterios industriales
para tratar de matar la máxima cantidad de gente posible. Éramos 3 niños perdidos en la niebla, va relatando estos 3 niños que se separan y, bueno, obviamente Europa se convierte en un caos, ¿no? Hay muchísimos planos, Ruperto, aquí en esta novela, y hay muchos, porque por un lado se va viendo, estamos viendo lo que está ocurriendo a nivel de las élites, ¿no? De las jerarquías, lo que está ocurriendo. También estamos viendo lo que está ocurriendo a nivel del pueblo, de la gente, del pueblo más desarraigada, si se quiere, por el efecto del nazismo, y también vemos a veces jerarcas medios nazis que van avanzando, o italianos también, que van chocando con esta idea de exterminio, ¿no? Algunos se sorprenden de la idea, la adoptan y otros la resisten, ¿no? Hay muchos planos en toda la novela. ¿Cómo hiciste para mantener y que no se te fuera tanta información, no se te fuera de las manos? Bueno, esa es siempre una tentación contra la cual uno tiene que luchar, porque uno a lo largo de ese periodo de incubación de la historia, que para mí por lo menos es largo, de un año y medio, que voy juntando información y todavía no escribo una línea, lo cual me cuesta, hago el esfuerzo de refrenarme y en ese periodo uno acumula una cantidad enorme de información. Y si uno la vuelca, y yo me acuerdo cuando escribí la novela de Lautréamont, a pesar que Lautréamont, como tú eres también igual que yo, un devoto, sabes que no hay mucho, pero uno igual junta datos, pequeñas cositas, pero luego las quiere volcar en una novela, y aquello se vuelve una cosa enorme, aburrida, muy para eruditos, y pierde a veces la esencia, lo medular. Entonces, para mí, la clave del asunto es quedarnos con lo esencial. Lo esencial no son los datos a veces más grandes, a veces son los pequeños detalles. Claro. A veces que uno recoge de un testimonio o de un protagonista con el cual uno logra hablar, o con alguien, un hijo de un protagonista, también un perseguido del nazismo, pero que no era de origen judío, que fue Mies van der Rohe. Él tomó una frase muy común que dice, bueno, en los detalles se esconde el diablo, ¿no, verdad? Sí, sí. Y él le agregó, pero también es posible encontrar a Dios. O sea, que en los detalles es donde es verdad, uno puede perderse y encontrar el diablo, terminar en cualquier cosa. O también, si uno busca aquellos detalles que realmente dicen todo con una frase, con dos líneas, entonces es posible encontrar a Dios. A veces la síntesis. Hay que ser, sí, muy minimalista y no abusar del lector que quiere ir a lo sustancial y no abrumarlo. No, el lector no es una persona que está tomando un curso de ese periodo. Entonces uno quiere sí saber lo esencial, quiere saber sí lo importante, pero no cada detallecito. Entonces uno tiene que tener un tamiz en el cual se queda a veces con la pena que la mitad o las 3/4 partes de la información que uno con tanto cariño buscó y por tantos lados, después se le queda en el tintero, no queda en el libro, ¿no? Pero bueno, creo que uno tiene que tener, cuando escribe una novela, esa capacidad de síntesis y de ir a lo sustancial, a lo medular, en y todo ese conjunto de informaciones que se consigue, ¿no? Sí, sí, por un lado también te escuchaba y hay una teórica norteamericana, Julia Cameron, que dice en un momento que el arte, dice que el detalle o los detalles son el partero del arte, ¿no? O sea, está muy bueno. Es la idea de que artísticamente es importantísimo, es tan importante el detalle como la concepción global. Quizás es más importante el detalle porque nos da cuestiones más humanas y nos da cuestiones más baja a tierra, digamos. Uno lee un libro que obviamente transcurre en la cabeza a nivel mental, pero es una forma de bajar a tierra la historia. Y aquí lo que ocurre es eso. Igual digo que hay múltiples planos y donde se va desarrollando historias pequeñas. Por ejemplo, hay digo porque uno puede decir, hubo una persecución a los judíos en Alemania. Y esa frase
resume todo, pero es demasiado genérica, demasiado general, demasiado abstracta. Sin embargo, en Éramos tres niños perdidos en la niebla, porque aparte uno se encuentra con historias que yo ya las había escuchado, pero no en esa profundidad. Atención, no sé si dónde la escuché o dónde la leí, no sé si no la leí en una historieta, vos sabés, en un cómic. Mira tú. La de, por ejemplo, la de el embajador, o el cónsul uruguayo en Hamburgo, ¿no? Es verdad. Ahí es una historia que es una historia chica de alguien que, hizo una cuestión heroica, ¿no? Lo mismo que gente del consulado de Brasil, ¿no? Que se juntaron. Sí. Ahí estaba Florencio Rivas, que era el cónsul uruguayo, un hombre que ya veterano, estaba próximo a retirarse, era típico caso que podía haber no hecho nada, ¿no? En cambio, se planta esa noche cuando la noche de los cristales rotos, cuando la gente sale a buscar desesperada a alguien que los refugie, encuentran casi todas las puertas cerradas y hay 2 o 3 consulados, en el caso de Hamburgo, y en otros, van variando los países, porque no fueron políticas de países, fue más bien la actitud de esa persona que estuvo en el momento. Entonces, según la ciudad, de repente en Berlín, o si uno toma Frankfurt, bueno, fue otro, pero en Hamburgo estuvo Florencio Rivas, y acogieron aproximadamente 150 judíos que venían disparando de todas las edades, niños, adultos, y los refugiaron ahí, y lo que es muy interesante es que ese consulado, ahora no es el actual, donde está hoy día el consulado, era un consulado que tenía el jardín hacia adelante, y en el jardín de adelante estaba rodeado por una reja. Entonces, obviamente el consulado era relativamente pequeño, cuando llegan 20, 30 personas ya no caben más ahí adentro. Entonces el cónsul no sabe qué hacer, y ahí se le ocurre, o alguien se lo sugiere, su equipito era mínimo, una secretaria, la cocinera, el chofer, era más o menos, bueno, al estilo nuestro, ¿no? No son los consulados nuestros, son siempre relativamente muy pequeños. Y ¿no? Alemanes eran estos funcionarios también, ¿no? Sí. Eran alemanes, el único uruguayo era él, ¿no? El único uruguayo era él, sí, era bastante común, a veces había sí. algún uruguayo, hijo de alemanes, o alemán, perdón, hijo de uruguayos, pero era gente que podía tener alguna vinculación, pero generalmente era de ahí. Y entonces se les ocurre, los ponemos en el jardín. Entonces empiezan a recibir la gente hasta llegar del orden de 150, según dicen las crónicas, allí adelante, en el jardín. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen las SA, que eran las que lideraron esa noche los ataques, ¿no, verdad? Y gente también que se sumaba, quedan contra las rejas, gritando y atacando a esos judíos, o sea, quedan no quedan protegidos, quedan digamos, solo separados los atacantes de los atacados por una red. Y ahí es donde él aparece en la puerta, se planta ahí en el consulado con la bandera uruguaya y dice: aquí no entra nadie que no autorice mi gobierno o yo, el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Por lo menos eso es lo que dicen las crónicas, y bueno, y creo que a todos nos pone la piel de gallina y el orgullo de ese compatriota que en ese momento tan decisivo, sin saber las consecuencias, que se las trajo, que luego les trajo consecuencias a él y a otro funcionario de la embajada también, estuvo. En la de Brasil estaba João Guimarães Rosa. Sí, el escritor. El escritor, en realidad él y su novia por aquel momento, Arací, que era funcionaria también. Se conocen allí en el consulado. Él era el cónsul adjunto, en realidad, y la novia de él en aquel momento. Los dos estuvieron también en primera línea. O sea que, bueno, hubo gente que se plantó en esa noche, ¿no? Y algunos fueron compatriotas. No deja de ser un orgullo. Es un orgullo, pero aparte es tremendo. Y digo, ahí está el valor del detalle. Estamos hablando de algo muy chico, digamos. Atención, en un momento, en un capítulo de Éramos tres niños perdidos en la niebla, se menciona la frase: quien salva una vida salva el mundo, ¿no? Y eso es así. Pero digamos, este cónsul rompe la inercia burocrática, sobre todo en relaciones exteriores, que siempre es la de no te metas, no te comprometas demasiado, espera órdenes de tu gobierno, en fin, y él
toma la iniciativa y dice, no, esto es un crimen lo que están haciendo, y deja entrar digamos, al consulado, y después dice, no, vamos a usar el jardín porque no hay tanto lugar. Y después, como decís vos, vienen los de la SA, bueno, gritan con gente, provocan, pero además otra cosa, el hecho de que vos protejas la cantidad mayor de gente, que entraron 150, digamos, porque me imagino que había muchos más que también que querían entrar y ya no había espacio para todos, el tema de tener gente ahí que la podés tener por un rato. Si tenés que tenerla toda la noche, esa gente tiene que moverse, tiene necesidades, tiene que tomar agua, en fin, una serie de cosas. Implicaba muchos desafíos, y este hombre, con su determinación personal, su convicción personal, simplemente dijo, esto no puede ocurrir, esto está mal, y hay que, como decía Schwarzenegger, hay que decir que está mal. Se opuso, pese a que, de nuevo, como burócrata, como funcionario de carrera, ni siquiera tuvo recompensas inmediatas, sino al contrario, ¿no? A veces en la burocracia pasa eso de que el que piensa pierde, ¿no? O sea, y este hombre lo hizo, es un héroe. Sí, la verdad que sí. Él venía dando visados para turistas, y hay una que obviamente se sabía. Uruguay tenía una actitud un poco dual, aclaremos, claro, ¿no? dual, sí. En ciertos momentos decía, hay que estimular la avenida, incluso gente que puede tener capitales y se puede radicar en Uruguay, y en otros momentos se retraía. Pero lo insólito es que hay un documento en el Ministerio de Relaciones Exteriores de un jerarca que hace un informe contra él, que dice, no puede ser que este hombre, Florencio Rivas, sigue dando visas de turistas para judíos. Es evidente que un judío no puede ser turista. O sea, es impresionante. estábamos admitiendo la lógica nazi de que un judío solo podía escapar, huir, porque nunca lo iban a dejar salir de turista o volver de nuevo. Sí. Entonces, estábamos aceptando eso en un documento, ¿no? Está, por supuesto, en Cancillería. O sea, de un funcionario medio, digamos, pero digo, ya es como que nos iba permeando esa forma de pensar, ¿no? Bueno, no se lo reconocía a nadie, al contrario, es una barbaridad. ¿Cómo está dando visa de turista este hombre? Lo que pasa también, no merece ser turista. Qué bárbaro. Ruperto, yo me imagino también que hay que hacer acá yo haría un paréntesis en que la mentalidad previa a la Segunda Guerra Mundial, la palabra ario, la palabra judío, se usaban con unas libertades y con una furia a veces que no se puede ver desde el presente, digamos, ¿no? O sea, ocurrió todo lo que ocurrió, el siglo XX ocurrió. Entonces, digo porque previo a los 30 también se usaba la palabra ario o la palabra raza también. Alfonso Reyes, el mexicano, la usaba y hablaba de cuestiones raciales, o la raza latinoamericana o hispanoamericana. Se hablaba muy fácilmente de eso, y eso después quedó como perimido, digamos, que cambió, digamos, esos conceptos. Lo que a mí me llamaba la atención, viendo esta historia muy pequeña de Hamburgo, pero es muy heroica, es cómo los nazis se frenaron frente a la reja, y pensaba en la dictadura militar nuestra que tuvimos, ¿no? De cómo cuando Elena Quinteros se mete a la embajada venezolana, los militares ingresan, o sea, no respetan e ingresan, o sea, los militares aquí no respetaron, y ahí, en ese momento específico, los nazis se frenaron frente a lo que era un consuladito uruguayo, ¿no? Nada, son ideas que uno, cada lector va aportando, digamos, a la lectura, ¿no? Sí, y muestran cómo aún una persona aislada en esa locura que debe hacer esa ciudad esa noche, igual en esa sin saber, además, que eso yo intenté también reflejarlo, porque no sabían lo que estaba pasando en otros lados de la ciudad. No es como ahora. Sí, en todo el país, lo que estaba pasando en todo el país. Con el celular, seguro, nadie sabía lo que estaba pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces, sin embargo, reitero, una persona al final de su carrera, en fin, se agarra y se planta firme. O sea, son ejemplos, son cosas que creo que nos sirven a todos en cualquier edad y en cualquier circunstancia, ¿no? Es muy interesante cuando uno se va
sumergiendo en esos entresijos de esas de lo que pasaba allí en ese ambiente, y va descubriendo esas pequeñas, grandes actitudes, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Ruperto, vamos a hacer una pausa. ¿Me esperás en línea? Por supuesto, con mucho gusto. Amigos, continuamos después de la pausa. Estamos conversando con Ruperto Long sobre Éramos tres niños perdidos en la niebla, la novela histórica que está editada por Ediciones Aguilar. Amigos, en este tercer bloque continuamos la charla con Ruperto Long en torno a Éramos tres niños perdidos en la niebla, para decirles que, Ruperto, hay aquí una gran investigación en para el trasfondo histórico, más allá, reitero de que es un trasfondo histórico, pero a veces el fondo emerge más allá de las figuras. Las figuras son estos tres niños que van teniendo un aprendizaje brutal de lo que es la vida, ¿no? Brutal en sus sombras, ¿no? Ven las cosas terribles que ven, pero también en sus claridades, ¿no? En sus partes luminosas, porque reciben también ayudas inesperadas en algunos momentos. Entonces, lo que yo te quería preguntar, Ruperto, es esta investigación, obvio que vos la hiciste, también te está vinculado con el tema de gente que vino aquí a Uruguay, ¿no? O sea, que de alguna forma permaneció aquí, digamos, y esta investigación no la hiciste solo para este libro, digamos, vos ya te gustaba, te interesaba, obviamente todo, porque aquí hay un bagaje muy, muy profundo, ¿no? De lo que es la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Sí, uno a medida que se va metiendo en el tema, las cosas que va recogiendo en una investigación, luego le alimentan a la siguiente que hace, ¿no? Y en cada circunstancia va encontrando. Acá, por ejemplo, esos tres niños, justamente, que son los que dan origen a la historia, surge de una persona que yo conocía de muchos años, que es Alejandro Landman. Uh-huh. Lo nombro porque seguramente algunos lo conozcan, que es una persona radicada en Uruguay, ingeniero, en fin, pero yo no conocía a Alex, ¿no? No conocía al niño, uh-huh, que en la Polonia, casi la frontera con Ucrania, empieza a vivir esos sucesos cuando, a medida que se va aproximando el comienzo de la guerra y luego durante la guerra. Entonces, uno empieza, ahí por ejemplo, él me relató y lo que me relata, porque hoy día felizmente sigue con nosotros, es algo muy, muy interesante, y me contó eso, de que en ese balneario, Yaremcha, en los Montes Cárpatos, se solían reunir gente de diversos lugares, ¿no? Y niños que venían, y él tenía un grupo de amigos con los cuales se encontraban. Bueno, y ahí surge un poco la historia, esos amigos, yo acá tomo 3 amigos, probablemente eran varios más, bueno, él mismo, que estaba ahí en Polonia con Ucrania, Lisi, que es una de las niñas, es la que vivía en Hamburgo, uh-huh, y Ricky, que es la que vivía en lo que era Yugoslavia, el reino de Yugoslavia en aquella época, y se encontraban allí como niños de muchos otros lados. Y luego la guerra los separa, y cada uno empieza a vivir siempre con el recuerdo de ese cariño y el afán de volverse a encontrar, porque además se juramentan de que ese cariño va a ser eterno y ese amor de amistad va a ser eterna. Bueno, pero lo cierto, cuento todo esto porque eso nos lleva a Hamburgo, por supuesto, a través de Lisi, nos lleva a la Polonia, Ucrania, de esa época, que fue una zona también muy asolada, terrible, y nos lleva a lo que fue Yugoslavia, es decir, Croacia, Dalmacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, para usar los nombres de hoy día, que son todas realidades diferentes, que tienen cosas en común, por eso la investigación es muy, muy importante hacerla. En algunas me alimentó investigaciones anteriores, todo lo de Charlotte, la niña que miraba los trenes partir, uh-huh, me sirvió mucho en lo que le pasa a la niña en Alemania y Francia, porque ella luego la mandan los papás a Francia con unos tíos, unos medios tíos amigos ahí más bien. Entonces, bueno, eso me alimentó. Pero luego, por ejemplo, lo que pasó en Yugoslavia, para mí es una historia totalmente nueva. Ahí tuve que arrancar descubriendo cosas, y
Eso nos lleva, por ejemplo, a la actitud italiana, que es, no la voy a generalizar, pero la actitud de muchos italianos, que es muy admirable, porque siendo que era un país que estaba aliado con Alemania, sin embargo, actúan de forma completamente diferente. Y no me refiero a las políticas oficiales, porque Mussolini en general trató de respaldar a Hitler, pero hubo otros más abajo, jerarcas, gente que tenía responsabilidades en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en el Ejército, que actúan de forma totalmente diferente y terminan salvando miles y miles de personas. O sea, la investigación es esencial porque las realidades son diferentes, las personas son diferentes, las actitudes son diferentes en lugares y en otros. Por ejemplo, en el caso de Alex, en su juventud, todo ese conflicto Polonia-Ucrania, Polonia-Ucrania-Alemania, yo diría, territorial, porque esta zona ha estado pasando para una mano y otra a lo largo de los siglos, bueno, eso también pesa mucho. Es decir, cuando los nazis ocupan Stanislavov, que era el pueblito donde él vivía, por supuesto que los polacos están en guerra con la Alemania nazi, pero los ucranianos celebran y hacen manifestaciones, porque ellos eran a su vez lo que se consideraban de que estaban oprimidos por los polacos, ¿no? Entonces es todo muy interesante y complejo a la vez, ¿no? Y bueno, y yo creo que ahí está lo atractivo de la investigación, donde uno va descubriendo pequeñas cosas que a su vez lo ubican, lo hacen ubicar en esa geografía y en ese momento histórico, pero también le asusan la imaginación, ¿no? Le dan nuevas ideas para seguir adelante con la obra. Ruperto, pero también hay que decir que estos 3 niños, como lo dijiste vos, estos niños perdidos en el bosque, en la niebla, son reales, fueron reales, son personas que vos en algún caso estuviste con ellos, los hablaste, digamos, 70, 80, 90 años después, ¿no? Aquí hay una mirada también de Ruperto Long, y esto me permito decirlo yo, y eso lo dijo Leonardo Abercon también, que es la de ver que aquí en Uruguay, en este país aparentemente tan alejado de todo, hay testimonios, hay vínculos directos con esas historias que ocurrieron en el centro de Europa, en Alemania, o que se ocurrieron en Polonia o en Yugoslavia, ¿no? Y entonces ahí está la mirada, digamos, de revalorizar lo que tenemos aquí. Sí, por ejemplo, como te comentaba, Alejandro es alguien que vive hoy día y tiene toda esa historia maravillosa sobre sus hombros, pero ha habido muchos otros y hay otras historias, seguramente muchas otras para descubrir. No hace tanto que se descubrió el caso de Gisa Alterbein, que fue una niña de las que sacaron del gueto de Varsovia, la sacaron en una valija, en una maleta, que era algo que hacía la resistencia en aquella época, sacar niños, pero seguro tenía que ser niños muy chiquitos que entraran. Entonces, bueno, son historias que se van descubriendo ahora. Y después hay otras que me llegaron de forma un poco insólita, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece Marcel Ruff, del mismo modo que en el caso para los que leyeron La niña que miraba los trenes partir, aparecía Domingo López Delgado, un soldado rochense. Sí, rochense, me acuerdo, sí, que tenía se alista y va a pelear por sus ideales a Europa. Voluntarios uruguayos, ¿no? Que fueron voluntarios uruguayos, hubo 70 voluntarios uruguayos en el ejército francés y bastante más en el ejército británico, ¿no? Y bueno, uno fue Domingo López Delgado. Un día estaba presentando el libro de la niña en Tegucigalpa, y llega una persona y me presenta, mire, le presento a Marcel Ruff. Bueno, mucho gusto, y vi que era un señor mayor también, del orden de los 90 y pico de años, y me dice, yo desembarqué en Francia, cuando la reconquista, digamos, la recuperación, yo desembarqué al lado de Domingo López Delgado. No le puedo creer. Bueno, era un voluntario mexicano, guatemalteco, perdón, dije Tegucigalpa, en Guatemala. En Guatemala. Él era
voluntario mexicano guatemalteco que había ido a pelear y por supuesto, como buen latinoamericano, terminó junto con Domingo López de Gas. Y bueno, y a raíz de eso yo me reuní con él varias veces y bueno, me enriqueció muchísimo la historia porque me dio otra óptica complementaria de la anterior. O sea, uno, en ese caso el vínculo con Uruguay era indirecto, pero surgió a raíz de un uruguayo. Sí. De un uruguayo. Y Adolfo Kaminsky, que aparece en este libro como un personaje importante y aparecía en el anterior apenas mencionado, nació en Buenos Aires. Él es Adolfo, no es Adolf. El falsificador. El falsificador, quizá uno de los falsificadores más importantes de la resistencia francesa, ¿no? Que sus padres en ese periodo se habían venido a la Argentina, nació en Buenos Aires, y entonces por supuesto que estuve con él, él vive en París, estuve con él, y más de una vez, y charlamos, y tenía un cariño enorme casi no habla ya español, porque seguro han pasado muchos años, y él es muy mayor, pero tenía un cariño enorme por lo que es Argentina, por Uruguay, por los cuentos que él tenía de esa época. O sea, tenemos nuestro lugarcito, ¿no? Sí. Exacto, sí, no, aparte este rincón del Río de la Plata, digo, ha pasado y pasa y seguirá pasando mucha gente. Los uruguayos a veces creemos que pasan poca cosa, pero porque estamos distraídos realmente, pero acá pasan muchísimos viajeros, emigrantes, exiliados, ha pasado muchísimo, y hay esa base, aparte de estos voluntarios uruguayos, que nos vinculan en algo que parece tan lejano en principio como la Segunda Guerra Mundial, que atención, todo este complejo, y para terminarla esta charla, yo lo pensaba mientras iba leyendo Éramos tres niños perdidos en la niebla, pensaba, Ruperto está hablando solo de una parte que es muy compleja de Europa, y la Segunda Guerra Mundial tiene el Pacífico y tiene África, o sea, es imposible tratar me parece a mí, de hacer un panorama general de lo que fue en Asia, de lo que fue en Europa, de lo que fue en el norte de África y lo que fue, digamos, en los océanos, la batalla naval. Es impresionante las miles de historias que habrá, y Éramos tres niños perdidos en la niebla de alguna forma rescata, esa sería la palabra, rescata, igual la rescata para la ficción, pero las rescata historias que de alguna forma están vinculadas con Uruguay, pero para contarnos esto que ocurrió, que marcó el siglo XX, que se llamó la Segunda Guerra Mundial, y donde, vuelvo a decir lo mismo, no solamente hay esa oscuridad tremenda, ¿no?, tremenda de la industria del crimen, de la industrialización del crimen, sino que están las personas, por suerte, ayudando, ¿no?, a la parte luminosa que siempre aparece. Éramos tres niños perdidos en la niebla, Ruperto. La verdad que, bueno, esperemos que tenga un camino similar, mirá lo que te estoy diciendo, al de la niña que miraba los trenes partir, ¿no? Con eso ya nos daremos todos por satisfechos, ¿no? Por supuesto, es un excelente deseo que espero que se haga realidad. Y la verdad que sí, eso que tú mencionabas de la luminosidad, yo creo que a medida que pasa el tiempo uno más valora eso, porque es lo que verdaderamente nos impulsa, nos ayuda, ¿no? Uno lee estos libros, por lo menos en mi espíritu, y es lo que me dice la gente, y no termina al final con una sensación totalmente depresiva o algo, no, al revés, dice, qué notable que hubo gente que resistió y hubo gente que tendió la mano y ayudó, y eso sirve mucho, ¿no? Sirve mucho para ahora y para el futuro y para las circunstancias que cada uno le pueda tocar en la vida, ¿no? No bajar los brazos y por otro lado tender la mano al semejante, ¿no? En fin, creo que esa luminosidad es muy importante rescatarla, ¿no? Ruperto Long, un placer conversar con vos. Gracias por estar en la máquina de pensar. Quedó presentada Éramos tres niños perdidos en la niebla hoy en la máquina. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Pablo. Gracias a vos también. Un gustazo. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Que lo pasen muy, pero muy bien.